Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en energías renovables. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una metodología de cálculo de la eficiencia o rendimiento energético de un motor de combustión interna, en donde pues bueno, tuve la oportunidad de hacer estos estudios de algunos motores en el sector petrolero acá en Ecuador y he visto mejor dicho, he notado la importancia de transmitir este tipo de información para aquellas personas que están a cargo de equipos térmicos que consideren estas particularidades que en este momento voy a compartir. La metodología de cálculo pues parte de un balance estequiométrico, ¿no? Entonces necesitamos saber la composición química del combustible que se está aprovechando y en función del balance, pues bueno, yo voy a tener a la salida lo típico, ¿no? Tal vez va a haber más componentes, pero no va a ser en gran cantidad, así que lo que va a ser significativo va a ser el CO2, el agua, el O2, SO2 y nitrógeno. Y aparte de eso, pues el inquemado, ¿no? El CO. El balance estequiométrico lo que me permite es tener esta relación aire-combustible estequiométrica, ¿sí? 13.76, y en función del exceso de aire, pues vamos a tener una relación real, ¿no? De cuántos kilogramos de aire va a estar ingresando a ese motor. Esto a mí me sirve pues para ya tener como diferenciado gases secos y húmedos. Pues los húmedos van a ser los que el agua formado por el hidrógeno contenido en el combustible y como también el vapor de agua que se formará en la chimenea por la humedad del aire. Entonces tendría de esta manera el balance másico de gases y únicamente gases secos, ¿no? Sin considerar la humedad. Lo mismo puedo pasar a flujo volumétrico y de esta forma tendría datos para que yo pueda comparar con un analizador de gases que haga mediciones en la chimenea y pueda pues validar justamente estos porcentajes, ¿no? Que bueno, la mayor cantidad de analizadores de gases lo que entrega es el porcentaje de O2 en la chimenea, pues en función de la variación de exceso de aire, pues obviamente va a ir variando este porcentaje de O2 y será el que yo debo ir ajustando, ¿no? Entonces, en función de eso, pues bueno, por ejemplo, con 160% de eficiencia me representaría 13% de oxígeno. Y si es que le voy elevando, pues como pueden ver se va elevando también el O2. ¿Sí? Entonces es una variable para que se pueda comparar, ¿no? Obviamente tener un punto de referencia. Después de esto, pues importante saber la calidad del combustible, el poder calórico superior e inferior y la temperatura del aire de combustión y la temperatura del combustible. ¿Sí? La temperatura de gases, bueno, temperatura de referencia que sería un promedio. Y lo importante es esta temperatura de combustión, ¿no? Entonces, esta temperatura de combustión, pues va a depender, como se nota aquí en la ecuación, de la temperatura del aire y del combustible y obviamente pues considerando la cantidad de combustible y flujo de masa de aire y gases secos que estarían saliendo por la chimenea. ¿Qué información me da esta temperatura? Pues me da la cantidad de calor disponible, pues se entiende que a mayor temperatura de combustión, mayor calor disponible, ¿verdad? Y esto me daría una gráfica más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, como pueden ver, tengo aquí una gráfica de temperatura de combustión con exceso de aire y mientras voy aumentando, ¿sí? O perdón, voy reduciendo el exceso de aire, pues tiende a aumentar la temperatura de combustión. Entonces, la primera conclusión, pues aquí sería de que debo reducir el exceso de aire para aumentar para aumentar la temperatura de combustión y eso aumentaría la eficiencia. En la práctica no es tanto así porque pues en la combustión nosotros tenemos solo una región de mayor eficiencia, ya que si es que nosotros reducimos el exceso de aire o en el peor de los casos no le damos la cantidad de aire necesaria, tiende a aumentar significativamente el CO, el inquemado, y eso pues va a hacer que se reduzca la eficiencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo coloco 0% de exceso de aire? Pues eso representaría, obviamente bajo una medición, me voy a inventar, según aquí dice con cero, tal vez unos 20.000. Sí, voy a poner 20.000 partes por millón. Entonces debo hacer un ajuste.
Sí, porque me da 20.000, bueno, ajuste 0.45, 43, 44. Ya, por ahí. Entonces, ¿qué representa ese CO? Pues miren, solo gases secos sería el 8% y el inquemado representaría 6%. Quitándole la pérdida por gases húmedos, eh, pues tendría una pérdida del 14%. Entonces, eso, de ahí es que se ve afectado, ¿no? El rendimiento, de que no es también fácil decir que al 0% va a tener la máxima eficiencia, porque al 0% pues ya me va a aparecer los inquemados y eso me va a aumentar la pérdida y tiende a generarse una curva más o menos de esta forma, en donde yo puedo estimar o identificar el punto de mejor eficiencia, en donde tanto la izquierda como la derecha pues voy a tener un menor rendimiento, ¿no? Entonces se cumple esto de aquí. Repito, en la parte izquierda, si bien aumenta la temperatura de combustión, pero pues me aumenta el CO y este CO o inquemado pues aumenta la pérdida total, ¿verdad? ¿Qué otra particularidad? Pues bueno, aquí podemos ver cómo va aumentando el exceso de aire. Al momento que aumenta el exceso de aire, va disminuyendo la temperatura de combustión y va variando la pérdida de calor en la chimenea considerando el CO. Y eso va variando la eficiencia de combustión. Y si es que tuviéramos un balanceador de gases, pues bueno, iría generando estos valores en la chimenea. En motores de combustión interna, pues el proveedor ya tiene designado un porcentaje de exceso de aire adecuado, porque obviamente, pues en función de esa temperatura va a tener el mejor rendimiento de la compresión, ¿no? La presión que genera la combustión, en donde, según los proveedores de motores, pues bueno, debería estar alrededor del 12, máximo 13% de oxígeno, en donde yo tuviera la mayor eficiencia. Y mientras voy aumentando ese porcentaje de oxígeno, como pueden ver, pues la eficiencia de combustión tiende a reducirse significativamente, ¿sí? Aquí podemos ver que el proveedor me dice más o menos es aceptable un 71-72% de eficiencia de combustión, es decir, más o menos un 29-30% de pérdida, es decir, un 150% de exceso de aire, y mientras se pasen de esto, pues como pueden ver, tiende a disminuir la eficiencia. Entonces es otro punto a considerar. Lo que quiero mostrarles aquí, pues bueno, el balance de un motor de combustión interna pues está dado por la potencia que entrega en el eje. Y bueno, aquí tengo otro dato que es porque cambié esto de aquí, le voy a cambiar a 160, que es el valor que estaba inicialmente, y con 0. Entonces, la potencia en el eje es qué porcentaje del 100% de la potencia química que entrega el combustible se transformó en potencia mecánica. Esto es lo que me dice el proveedor y bueno, con estos cálculos pues me está dando este resultado. La potencia en el aceite, pues igual el aceite tiene que extraer calor, va a depender del circuito de refrigeración. En este caso este motor, pues el aceite entrega ese calor al circuito de LT de baja temperatura y bueno, eso va a un aeroenfriador. El bloque del motor, el que le enfría es el circuito HT de alta temperatura, ¿sí? Mediante agua, en donde pues hay un sistema de recirculación con una válvula electrostática que va mezclando y va entregando la temperatura ideal. Y justamente pues lo que se chequea o lo que se debe comparar en el bloque del motor es justamente este diferencial de temperatura, ¿no? Pues me he topado con motores que no cumplen con el diferencial de temperatura adecuado a lo que dice el proveedor, y eso ha generado de que el circuito HT no absorba el calor adecuado y se eleve la temperatura de la chimenea. Y al elevarse la temperatura de la chimenea, pues lo que va a pasar es que pierdan mayor porcentaje de eficiencia en los gases de escape, ¿no? Entonces, y el aire, pues bueno, como les decía, el aire, la temperatura del aire cumple un rol importantísimo en la temperatura de combustión. Es más, como pueden ver, el exceso de aire también afecta la temperatura de combustión y lo podemos asociar, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo 160, con 160 exceso tengo 1188 grados de combustión. ¿Qué pasaría si le aumento a 200% de exceso de aire? Pues como ven, bajó a 1000 grados disponibles. Entonces tendríamos menor potencia que entregaría este motor, ¿sí? Entonces el enfriamiento del aire, pues obviamente se lo hace con el HTI LT. Si es que no cumple o no extrae el calor adecuado, pues va a afectar a la combustión. Y radiación y convección, bueno, justamente pues tiene una relación directa con cuánto calor realmente se le está extrayendo para ver por radiación y convección cuándo se está expulsando este motor.
Y de esta forma tenemos lo calculado, pues, y justamente el excedente, el porcentaje que entrega en el eje va a ser la potencia disponible o la potencia al freno que estaría entregando este motor. ¿Cuál es mi recomendación? Pues comparen con el diseño, y no solo basta con que sepan la eficiencia del motor, sino que comparen punto por punto, porque pueden ustedes pues sacar conclusiones. Por ejemplo, si es que no tienen un buen sistema de enfriamiento en el bloque del motor, es muy probable que ese calor lo esté absorbiendo el aceite y puedan tener problemas de lubricación. Si es que no tienen una buena extracción de calor en el aire, pues van a aumentar la temperatura del aire de combustión, y eso va a hacer que aumente la temperatura de gases y van a aumentar la pérdida en la chimenea. Entonces, como pueden ver, todo está enlazado, así que hay que chequear punto por punto, y de esa forma ir solucionando los problemas o ir ajustando a los porcentajes adecuados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto era rápidamente lo que les quería explicar. Hay mucho más por hablar. Aquí, pues, cuando ustedes ya tengan este balance, aquí a proponer recuperación de calor es más fácil, ¿no? Aquí faltaría calcular la temperatura de rocío para que puedan aumentar mucho más desde el punto de vista de cogeneración, ¿no? Generan energía mecánica y también aprovechan ese calor residual, ya sea para precalentar el propio combustible, puede ser, ¿no? Para precalentar, para llegar a la viscosidad adecuada, o como también para aprovechar algún otro proceso que necesite de calor, ¿de acuerdo? Entonces, eso era todo. Espero que me sigan en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.